Doctor, vamos a enfocarnos ahora en los factores de riesgo. Personas más propensas a sufrir alguna alergia. Usted mencionaba el factor genético. Ese es un factor súper importante porque tenemos que estudiar ese linaje. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un niño que nace y de unos padres que no tienen síntomas alérgicos, Ok. pero tenemos abuelos que tienen descendencias europeas, sobre todo de España, Italia y Alemania, que son y Portugal, que son los países número uno a nivel mundial con ese gen que nos va a decir o nos va a ligar a lo que es la enfermedad celíaca. Tenemos una alta predisposición genética a que ese niño, que es la segunda línea, pueda ser portador de este gen, y en cualquier momento existe un gatillo desencadenante que haga que este paciente comience a presentar esos síntomas que podemos describirlo como celiaquía como tal. Además de esto, si tenemos un hijo de padre y madre alérgico, tenemos esa gran predisposición. Pero también existe el factor de cuando uno tiene mucho contacto con alimentos que realmente no son tolerados por nosotros y vemos que tenemos síntomas alérgicos y seguimos consumiendo esta misma partícula proteica, vamos a tener lo que es la aberración de la vellosidad intestinal, y al no tener la capacidad defensiva, no solamente de producción, como dije en el segmento anterior, de producción de esos metabolitos activos, sino también de inmunoglobulina por la movilidad, vamos a tener mayor predisposición a presentar alergia a alimentos que antes no presentábamos. ¿Y esto por qué? Porque cuando todo está atrofiado, vamos a tener un reconocimiento lento y todo lo que se parezca en proteína va a producir esa reacción de inflamación que se va a terminar en una alergia. Con el paso de los años podemos ser alérgicos a sustancias que antes no. Digamos, ¿la edad también puede ser un factor de riesgo? Esa pregunta es buena porque no es que vamos a presentar alergia a lo que antes no presentábamos, sino que cuando uno viene ya con un marcaje inmunogenético para presentar una dicha alergia, la va a desencadenar en cualquier momento de la vida. Ah, okay. Está allí, pero sí, no se manifiesta. Exacto. Me traes a colación una paciente que yo tuve hace un año, aproximadamente de 69 años de edad, Okay. Que presentó alergia posterior al consumo de camarones. Y ella toda su vida había producido camarones y nunca había hecho un edema de glotis o un angioedema, que es la inflamación de los párpados, y presentó tanto angioedema como edema de glotis. La paciente estuvo en condiciones críticas. Cuando se recupera, que llega a mi consulta, que yo le hago ese screening y la detección hacia la alergia a los crustáceos, ella me dice, pero es que porque antes comía eso y no pasaba nada y ahora sí. Partimos nuevamente a lo que es la salud y del intestino. Fíjate que el intestino es tan importante, porque él es el que nos va a dar la defensa para todo, pero cuando ya yo hago esa atrofia de la vellosidad intestinal que describen todas las bibliografías internacionales, que tienen que pasar contacto entre 2 como mínimo a 10 años en adelante de contacto con esa partícula proteica que no reconocemos, es que vamos a presentar los síntomas. Por eso es que muchas personas dicen, antes no presentaba esto y ahora sí lo presento. ¿Eso es posible? Sí es posible, y es por lo que estoy explicando de la salud intestinal. Doctor, en ese caso, esta paciente que toda la vida pues ha consumido camarones y no tenía ninguna reacción, ¿existe la posibilidad de que ella pueda consumir camarones y luego tomarse algo para contrarrestar el efecto? Con los camarones o crustáceos en particular, no. Okay. Eso no ocurre ni con los crustáceos ni con el gluten. Ahora, si el paciente es alérgico a la leche, al trigo, pero no al gluten, al arroz, a las lentejas, al maní, si tengo pacientes que son alérgicos a las caraotas, a los cítricos, al pescado, al cacao y al maíz, para eso sí tenemos lo que son las inmunoterapias o vacunas acá en Venezuela para contrarrestar esas alergias, hacer que ese paciente, después del año de remodelación intestinal más diético, colocación de la inmunomodulación por vacuna, pueda retomar su alimentación sin que tenga ningún síntoma. Eso sí es posible, pero con los crustáceos y gluten, no. ¿Con qué frecuencia se deben poner estas vacunas en el caso de que el especialista pues las mande? Mira, existen 2 tipos de vacunas, las subcutáneas y las sublinguales. Okay. Yo tengo en mi unidad los 2 tipos de vacunas. Yo particularmente a pacientes menores de 12 años les coloco las sublinguales. Las sublinguales son goticas que se colocan por ciclos de durante un año, gotas sublinguales todos los días, de forma creciente. Comenzamos con 2 goticas, 3 goticas, 4 goticas, 5 goticas, según la edad del paciente y la tolerancia que tenga con las mismas vacunas, ¿ok? Ahora, las subcutáneas se colocan también durante un año, pero se colocan por periodos. Por ejemplo, se colocan al inicio 2 veces por semana, posterior 1 vez a la semana, después cada 15 días, 1 vez al mes, hasta que se cumpla lo que es todo el año, 3 meses y 2 semanas de la colocación para causar esa inmunidad. Doctor, ¿una alergia puede poner en riesgo nuestra vida? Digamos, si uno de los síntomas es dificultad para respirar, porque consumimos algo pues que nuestro cuerpo no tolera, nuestra vida pudiera estar en riesgo. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esos primeros auxilios? Sí, las alergias, uno cree que las alergias solamente es estornudo
o es una piquilla en la nariz, o es un mosquito transparente, no. Las alergias pueden llegar a matar a un paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que me hace un edema de glotis, vamos a tener una insuficiencia respiratoria y el paciente puede perder la vida en cuestiones de minutos o segundos, según la respuesta inflamatoria que tenga el paciente. Tenemos otros pacientes que pueden hacer estatus convulsivos por contacto con alimentos. Yo en mi caso he tenido 2 pacientes que por el contacto con gluten me han convulsionado, y hay casos reportados ya en literaturas internacionales que no solamente por gluten, también convulsionan por maíz o por cualquier otra causa, porque esa es la vulnerabilidad del paciente que te comenté al inicio del programa. Es una alergia, pero manifestada en la parte más vulnerable de la persona que está sensible a. Pero sí, son enfermedades que van inflamando poco a poco. Progresivas. Sí, de hecho pueden hasta desencadenarte patologías crónicas a futuro. Por ejemplo, antes no se conocía, pero en los últimos 5 años se ha estudiado lo que es la endocitosis vascular, que es la inflamación del endotelio, que es la capa más íntima de los vasos sanguíneos, arterias y venas. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene contacto con alimentos que uno no reconoce, esa respuesta inflamatoria se sistematiza, que eso es la diferencia entre la intolerancia y las alergias. Las intolerancias es aquella cosa que tú no toleras y el cuerpo la saca por síntomas gastrointestinales, ya sea por evacuaciones diarreicas o por un vómito. Mientras que las alergias van a producir anticuerpos, te producen síntomas y además se sistematizan por linfa y por sangre, que es lo que produce esa inflamación. Y por ende, este engrosamiento de la túnica íntima, que es la endocitosis vascular, va a traer como consecuencia patologías vasculares como hipertensión arterial, alteraciones trombóticas, entre otros trastornos